Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos la primera edición de hoy, jueves 7 de diciembre de 2017. El juez Claudio Bonadío detuvo a Carlos Zanini y Luis Delía en la causa por el memorándum con Irán. Las detenciones se produjeron esta madrugada, esta mañana, y son dos de otras tantas ordenadas por el magistrado. Bonadío también pide el desafuero y la detención de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández. Desde la organización de familiares del atentado a la AMIA, Memoria Activa, aseguraron que se trata de un montaje de un juez que tuvo 5 años parada la causa por el atentado y recordaron que el verdadero encubrimiento se está juzgando por estas horas en un juicio oral y público. Así lo dijo a Farco Diana Malamud, de Memoria Activa. Es una puesta en escena fundamentalmente, ¿no? Nosotros le iniciamos juicio político a Bonadío precisamente por cajonear durante 5 años y no haber tocado un solo papel del encubrimiento de la causa AMIA. Esto fue hace muchos años, y la gente no cambia mágicamente, ¿no? Evidentemente esto tiene toda otra connotación política y una vez más están usando la causa AMIA para otros fines, ¿no? Que no son ni los de verdad ni los de justicia. Hoy en día se está llevando a cabo, precisamente el día de hoy, por ejemplo, un juicio oral y público en Comodoro Pi, precisamente por el encubrimiento del atentado. Y es toda la gente que nos impidió tener verdad y justicia a 23 años, ¿no? Así que la verdad que, sí, bueno, es imposible llamar justicia a lo que hace Bonadío, de todos modos, ¿no? Diana Malamud, de la organización de familiares del atentado a la AMIA, Memoria Activa, también recordó en diálogo con Farco que el denunciante original de la causa en la que ahora Bonadío está ordenando estas detenciones es el exfiscal Alberto Nisman, quien tampoco avanzó nada mientras tuvo a su cargo la investigación del atentado, algo que ellos mismos denunciaron justamente a este fiscal por su incapacidad. Sí, nosotros hemos sido sumamente críticos de la actuación de Nisman. De hecho, durante los 10 años que estuvo a cargo de la Fiscalía AMIA, la causa no avanzó ni un ápice. Nosotros le hemos denunciado en reiteradas oportunidades ante la Procuración General de la Nación por su incapacidad para seguir adelante con la causa, mucho tiempo antes, ¿no? de su muerte, por supuesto, y bueno, nadie nos escuchó tampoco, ¿no? Y recordemos que mientras el juicio por el verdadero encubrimiento del atentado a la AMIA casi no tiene repercusión, en esta causa, impulsada ahora por el juez federal Claudio Bonadío, se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de los imputados de encubrir, mediante el memorándum con Irán, a exfuncionarios de ese país acusados por el atentado a la AMIA. Hay que recordar que antes de la llegada de Mauricio Macri al poder, la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman fue rechazada por un juez, por una Cámara Federal y por un fiscal de casación. Todos coincidían en que no había delito y en que el memorándum nunca entró en vigencia porque Irán jamás lo aprobó. Además, en nuestro país
fue avalada esta firma por el Congreso Nacional e Interpol confirmó a la justicia argentina que el gobierno de la expresidenta nunca pidió que se levantaran las órdenes de captura contra los iraníes, órdenes de captura que al día de hoy siguen vigentes. 20 días después de asumir Mauricio Macri la presidencia, la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación y la causa pasó a manos del juez Claudio Bonadío. Allí tomaron intervención los fiscales Gerardo Policita y Germán Moldes, los tres cercanos al gobierno actual. Moldes tiene como antecedente haber puesto trabas a la investigación del encubrimiento del atentado a la AMIA, cuyo juicio, como decíamos, se está realizando por estos días. Esto denunciado por Memoria Activa y reconocido por el propio fiscal Nisman a los familiares de las víctimas. Bonadío fue denunciado en su momento por Nisman por amenazas contra él cuando investigaba el atentado. Y como decía Diana Malamud, de Memoria Activa, Bonadío también fue denunciado por cajonear la causa durante 5 años. Hoy ordena estas detenciones basándose en que supuestamente está investigando un encubrimiento. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. La nieta 126, recuperada por abuelas de Plaza de Mayo, llamó a todos los jóvenes que tengan dudas sobre su identidad a hacerse los estudios. En declaraciones a Informativo Farco, Adriana Cosentino, hija de los desaparecidos Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, dijo estar ansiosa por conocer a su abuela, con quien dialogó telefónicamente. Reiteró que en su caso el odio no pudo vencer al amor y aseguró que lo mejor que te puede pasar es sacarte las dudas y encontrarte con la verdad. Y aprovechar para enviar el mensaje, ¿no? El mensaje de que, bueno, ante la duda que se hagan los estudios, porque lo mejor que te puede pasar es sacarte las dudas y encontrarte con la verdad. Siempre es lo mejor, por más grande o pequeña que sea. Lamentablemente son alrededor de 500 hijos de desaparecidos, y yo soy la número 126. Por eso digo, en mi caso, no pudieron, que el odio no, en este caso no le ganó al amor. Adriana, y bueno, ahora ya con algunos familiares ya te encontraste y hablaste por teléfono con tu abuela que está en Entre Ríos, y imagino que eso debe ser lo que más ansiosa te tiene, conocerla, ¿no? Exacto, sí, es lo que más ansiosa me tiene, sí. Se dejó para lo último, ¿viste? Se hace desearla. La abuela. No, es una señora mayor, tiene 86 años y bueno, hay que cuidarla, lo primero es eso. Y voy a ir para allá para verla. De alguna manera el daño que se hizo, pero de alguna manera el aparecer yo creo que puedo colaborar como para ir sanando un poco esas heridas, ¿no? En ese sentido, y que me recuperaron en ese sentido, y yo como persona me recupero a la verdad, ¿no? También, y a mi historia. Parte de lo que nos decía Adriana Cosentino, o Adriana Garnier Ortolani, como va a comenzar a llamarse próximamente, nieta 126 recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo. La entrevista completa pueden encontrarla en nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y recordá, si tenés dudas sobre tu identidad, podés comunicarte con Abuelas de Plaza de Mayo al 011 4384 0983 o en www.abuelas.org.ar. Se sintió fuerte en todo el país la Jornada Nacional de Paro y Movilización de la CTA Autónoma y los movimientos sociales. La marcha principal fue en Buenos Aires, desde el Congreso a la Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral y jubilatoria y al pacto fiscal firmado por el gobierno y casi todas las provincias. Escuchamos a Nilda Chamorro del Movimiento Barrios de Pie, Esteban Castro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Freddy Mariño de la Corriente Clasista y Combativa y a Hugo Godoy de la CTA Autónoma. La plaza está repleta, 80.000 trabajadoras
y sin trabajo. Cualquier reforma que quieran imponer es contra los de abajo. Millones de trabajadores de la economía popular planteamos que tenemos que tener los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora, con la ayuda de los trabajadores formales. Así es como peleamos, así es como llenamos la plaza, así es como vamos a seguir peleando. No vamos a aceptar tampoco la reforma previsional que mata, que condena mucho más a la pobreza a nuestros jubilados que hoy recorren los barrios, recorriendo nuestros comedores, nuestros centros comunitarios, pidiendo un plato de comida porque no llegan a fin de mes. Y esta jornada que tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires se replicó también en ciudades como Rosario, Paraná, Caleta Olivia, Posada, San Carlos de Bariloche, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan, Rawson, Resistencia, San Fernando del Valle de Catamarca, Santa Rosa, Corrientes y San Martín de los Andes, entre otras ciudades del país. Y vamos ahora a Villa Carlos Paz, porque allí el intendente Esteban Avilés intentó concretar ayer el fin de la concesión del servicio de cloacas que presta la histórica Cooperativa Integral, pero los trabajadores lo impidieron. Tenemos el informe desde Villanos Radio. La comitiva municipal vino a formular requerimiento de recepción provisoria del servicio. Claramente ha dicho el Consejo de Administración a través de su representante y de sus apoderados que no puede hacer lugar a ese requerimiento porque rechaza por ilegal, por ilegítimo, porque pasa por encima de todas las leyes que el intendente debe cumplir, rechaza el procedimiento de municipalización de los servicios. ¡Bravo! Con estas palabras, el secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, Gustavo Valdés, comunicaba en la asamblea la decisión que tomó el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz en torno a la decisión de rechazar por ilegal e ilegítimo el pretendido traspaso del servicio de cloacas a la esfera municipal. Recordemos que en el día de ayer se presentó una delegación municipal con la intención de efectuar ese traspaso, lo cual fue fuertemente rechazado por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la COPI que se encontraban instalados en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Para esta decisión, el municipio solo se ampara en el vencimiento del contrato de concesión que se dio el 26 de noviembre. Desde la COPI se argumenta que el procedimiento es ilegítimo, ya que no respeta lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal en cuanto a que es el Consejo de Representantes quien tiene facultades para resolver la municipalización de los servicios y no el Ejecutivo. También se señaló que la cuestión ya está judicializada y pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, donde la COPI ya interpuso un recurso de amparo. Así lo explicó el abogado de la cooperativa, Aníbal Martínez. Es que toda medida cautelar y amparo principalmente que lleva aparejado una medida cautelar se inicia per se, no es notificada. Es el tribunal, digamos, quien tiene que resolver, y si el tribunal resuelve en consecuencia, luego se notifica a la otra parte de la municipalidad para que exprese, digamos, cuáles son los argumentos que la municipalidad tiene. Hasta ahora eso no ha sucedido, pero no implica, digamos, que hay un procedimiento judicial y que el Superior Tribunal debe necesariamente y en forma, yo diría, casi inminente, resolver el tema. Los trabajadores y trabajadoras de la COPI mantienen el estado de asamblea permanente y movilización en defensa de los puestos de trabajo que representan la institución en todas sus prestaciones. Desde ese lugar, José Hipólito remarcó que los funcionarios municipales que se hicieron presentes en la planta en el día de ayer vieron con sus ojos la sólida unidad que hoy tiene el colectivo de trabajadores. Llevaron esto de que los trabajadores de la COPI estamos todos unidos y en defensa no solamente de este servicio, sino de todos los servicios que presta la cooperativa, teniendo en cuenta de que, si la COPI pierde un servicio en estos momentos, se produce un efecto dominó para el resto de los servicios y el peligro que corre en la fuente de trabajo de los otros servicios es inminente. No relajamos para nada, creo que seguimos en el camino de la unión, de la fuerza.
Seguiremos atentos comunicando las decisiones que paso a paso se vayan dando en Villa Carlos Paz en el marco de este conflicto que una vez más el intendente Avilés instala con la cooperativa integral. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la cooperativa integral. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 7 de diciembre de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Colonia Marina, Mar Azul. Este verano, Villa Gesell es querer volver.